Con los primeros animatrónicos hacer lo clásico de me pongo la máscara. ¡Oh my god! ¿Acabáis de ver eso? ¡Qué guapo cómo ha salido, tío! ¡Dios, qué guapo! Get ready for BersGamer. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo FNAF Fazbear en el canal. Hoy, chicos, vamos a probar FNAF Fazbear Entertainment Storage. La verdad es que el juego tiene muy buena pinta. Lo vi que salió hace como básicamente un par de semanas y lo tenía ahí como en plan, esto lo tengo que grabar un día. Yo hoy me he levantado con ganas de grabar porque básicamente me fui de vacaciones la semana pasada. He estado una semana entre la playa tocando la guitarra, la playa tocando la guitarra y he dicho, oye, me apetece probar este FNAF Fazbear y veamos qué tal. Así que pillad sitio, chicos, porque se viene yo creo que un juego muy, pero que muy interesante. Vamos a ver qué nos cuenta y como siempre si podemos pasar la noche número 1, porque como os digo, el juego gráficamente se ve muy bonito y la verdad es que se agradece este tipo de FNAF Fazbear. También comentaros que el juego tiene el estilo de juego clásico de FNAF Fazbear, es decir, tenemos nuestro escritorio, tenemos nuestras cosas por ahí y bueno, vamos a escuchar el tipo de la llamada. A ver qué nos cuenta y si tiene cositas interesantes que decirnos. Pulsa control clic para entrar y utilizar tu flashlight. Si escuchas este mensaje, quiero agradecerte que hayas pillado este trabajo. Que somos buenísimos para el trabajo, ¿vale? Ok, dice que vamos a hacer una llamada cada noche, ¿vale? Building you're currently in is a storage facility which holds relics from a once popular children's pizzeria chain. The last pizzerias in this chain have been closed for a while now, and most of the objects in this building are even older than that. So this place has gone unwatched for quite some time. Vale. Regardless, all the equipment inside the building should still be suitably functional. Okay. Now, I'm afraid this job won't be as simple as sitting around in your office and checking cameras. Vale. This building houses several decommissioned animatronic animals that once entertained children in those aforementioned pizzerias. Despite all the money that was poured into them, they were scrapped due to perceived malfunctions. I had my gripes about this choice, but regardless, they have been stored here for a while now. For most of that time, they've been gathering dust. However, lately, I've been seeing signs of activity inside the building. Vale, me está hablando de I actividad. have reason to believe that someone has been tampering with the decommissioned animatronics and is attempting to reactivate them. Now, I don't think you'll have to worry about encountering whoever has been tampering with the animatronics during your shift. You should be more worried about the animatronics themselves. These animatronics were designed to freely walk around the building and entertain guests. Vale. And if someone has been actively tampering with them, it's likely that they'll be walking around the building during your shift. Now, I'm not sure what changes have been made to their AI. And that means I don't know how they'll react to the sight of you. With that in mind, we should prevent them from reaching you. Vale. You have a few tools at your disposal to help make it through your shift. Ya un rato, hombre, que no puedo explicar nada. A camera panel that lets you remotely access all the building's cameras. Esto no tiene sentido. Use these cameras to keep an eye on the animatronics and ensure none of them are moving. There is a separate set of cameras placed inside the air vents of the building. In your office, to your right, is a building status panel. You can use this to stay aware of the current status of the building's various systems. Vale. Most important is the building's power. Your power supply is limited, and it's consumed by several systems in the building. Vale. Your cameras do not consume additional power, Las cámaras as they run on a separate, unrestricted supply. Vale. Once the building's power supply reaches critical levels, several systems will shut down, such as the building's lights. With this in mind, you have also been provided with a flashlight to help illuminate the dark corners of your office. Oh, vale. Your flashlight has its own separate battery, which is obviously unaffected by the building's power. Tenemos In addition, you have been provided with a mask of one of the pizzeria's mascots. Una máscara, the animatronics in this building were once outfitted with advanced facial recognition software. Vale, tienen un facial recognition. To see you, you should keep them from recognizing you as human. Now, I'm not sure if the facial recognition is still functional on each of the animatronics, and it's not impossible that the mask won't work on any of them. Vale. But regardless, if any of them have their old facial recognition software still in use, the mask should protect you from them. Assuming the mask doesn't work,
You have a few other options to protect yourself. ¿Cuáles son las You have an opciones? air vent that runs through your office. In the event that something undesirable were to crawl through it, you can close its opening to your office using a button. Keeping this closed does drain power, so don't leave it shut longer than you need to. I know it's a fairly makeshift solution, but I only had so much time to install it before your first shift. This should be all the information you need for your first Vale, chicos, después de 4 minutos hablando este tío, os voy a contar varias cosas. Vale, madre mía. Bueno, vamos, pues no me hables más porque ya, señor, me ha dado una chapa increíble. Bueno, chicos, el tipo del teléfono me ha dicho lo siguiente: que cada noche vamos a recibir una grabación de él que nos va a contar básicamente todo lo que necesitamos para sobrevivir esa noche, o mejor dicho, a cada uno de los trabajos. Me ha contado acerca de que las cámaras no consumen energía, por lo tanto vamos a poder utilizar todo lo que queramos, pero que lo que tenemos para proteger los animatrónicos son dos cosas: la máscara, ¿vale?, que es esta cosa de aquí, que no la podemos poner. Y si la máscara no funciona con todos los animatrónicos, pues tenemos esta parte de arriba, que es como una especie de turbina de ventilación, que si la cerramos, pues supuestamente nos protege a los animatrónicos. No sé hasta qué punto esto va a funcionar. Luego tenemos también una linterna. Y bueno, lo que nos ha comentado también es que se cree que hay alguien que ha entrado dentro de nuestro building, de nuestro edificio, que ha intentado hacer, supongo que robos y cosas del estilo. Y también que los animatrónicos vienen instalados con una especie de free roaming, ¿vale? En el cual se van a pasear por la pizzería. Eso yo diría que, o por mejor dicho, por el edificio. Yo diría que como casi todos los FNAF Fazbear, ¿vale? Y como os digo, pues básicamente tenemos que ponernos la máscara y decir, bueno, pues me he protegido. Bueno, pues no me he protegido. Y también, importantísimo, tenemos un panel a la parte de la derecha, ¿vale? Justo aquí, en el cual si le damos podemos ver tanto el poder, podemos ver la batería que nos queda, la temperatura del building. Y nos hemos pasado la primera noche. A ver, yo diría que la primera noche siempre suele ser... Oye, qué lindo, me gusta la melodía, ha estado linda. Bueno, la primera noche, chicos, siempre suele ser algo, pues para acercarte, ¿no? En plan, pues mira, pues prueba tal. Y ahora, chicos, yo diría que quiero enfrentarme a esta chica, porque la verdad es que mirad la cara que trae, ¿eh? Cara de... vámonos a tope. Bueno, vamos a la noche número 2. Veamos qué sale de aquí, porque tengo intriga, cuanto menos. Tengo intriguilla, chicos, de ver qué puede salir de la noche número 2. Me va a llamar otra vez y me va a comer la oreja, de seguro, ¿eh? Dale caña, a ver. ¿Qué tiene que decirme? Oh, welcome to the building, my friend. Congratulations on completing your Felicidades first por shift. completar la primera. No he hecho nada, la verdad. If I am correct in my assumption that these animatronics are being actively tampered with, I'm afraid your job is likely to increase in difficulty as the week continues. Dice que le preocupa que vaya a aumentar la dificultad, ¿vale? Me va a introducir en mis posibilidades, ¿vale? I'd like to take this moment to remind you about the functionality of this building's power. Vale, me ha In the event recordado. that you encounter a building-wide power outage, do not assume that you are defenseless. Your cameras operate on a separate power supply. Sí, lo sabemos. And will continue to function even if the building goes dark, although you may not be able to see much. Your flashlight's battery is not tied to any other system, and can therefore continue to be used to brighten up your office once the lights shut down. Your mask is, of course, unaffected by a loss of power. However, that does not mean that you should not worry if the building loses power. You will be unable to seal any openings in the building's ventilation system, including the one located in your office, and all currently sealed vents will open. Further, the 3 main cooling fans located in the vents, which maintain the building's temperature, will immediately shut down, and your office will begin to heat rapidly. Ok, ¿qué hago? Please keep this in mind. You will receive a more thorough explanation on the cooling fans tomorrow night. Vamos a ver, o sea... Good luck. End message. O sea, me explica que tengo una ventilación, ¿vale? La cual, o sea, tengo unas turbinas que si petan, se va a empezar a calentar la oficina y vamos a morir aquí todos, ¿vale? Pues nada, oye, muchas gracias. Anda que me dice, oye, pues mira, pues puedes repararla así o de la otra forma, nada. Vale, chicos, pues, ahí vienen los animatrónicos, que la verdad es que, como os digo, gráficamente el juego se ve muy lindo, se ve muy bueno, muy rico, la verdad. O sea, ves ahí a los animatrónicos con cara de, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Por la postura que tiene. Bueno, a ver, yo me estoy riendo bastante, pero ya es la segunda noche. Son las 2 de la mañana y yo diría que hoy sí que vamos a tener que defendernos de algún animatrónico que venga trambólico. Mira, de hecho vienen los 2 trambólicos. Es la primera vez
creo, en un Fanicha Freddy's que veo un animatrónico de espaldas, por así decirlo. Oye, a todo esto, ¿se habrán metido por el conducto de ventilación? No, no tiene pinta, por ahora nada. Vale, está en la parte de abajo. Este viene por la parte izquierda y la otra no sé dónde está. Vale, pero igual la tenemos cerquísima, ¿eh? Voy a probar, yo diría que con los primeros animatrónicos hacer lo clásico de me pongo la máscara. ¡Oh my god! ¿Acabáis de ver eso? ¡Qué guapo cómo ha salido, tío! ¡Dios, qué guapo! O sea, acaba de pasar por la parte de arriba, la hemos cerrado. Oh my god. Oh my god. Está guapísimo, chicos, vale. Me enamoré de otro juego, amigos. Está muy guapo. Está muy guapo este FNAF Storage, trabajando en un almacén de animatrónicos. Me encanta. Me encanta la idea y como sobre todo se mueven los animatrónicos, Esta está por aquí, vale, esta va a entrar. Seguramente va a entrar por esta puerta de aquí. Vamos a tener que cerrar el conductor cuando viene por la parte de arriba. Y luego por esta parte de aquí. Vale, creo que está viniendo. Creo que funcionan exactamente como en FNAF 2. Que Toy Bonnie, hay que ponerse la máscara. Toy Chica también. O sea que... ¿Dónde está Toy Chica? Wow, es que mirad qué mal rollo, Mirad qué mal rollo, chicos. Los animatrónicos están muy bien hechos, tío. Me gusta mucho, la verdad. No me esperaba un movimiento tan fresco, por parte del juego. Bueno, estamos bien en el building. Nuestra batería está bastante fresca, la verdad. Vamos a aguantar tranquilamente. Vamos a aguantar tranquilamente, que yo creo, chicos, que no lo hacemos, la verdad. No lo hacemos bastante fácil. Hay que ver Chica, porque Chica sí que se mete en el conducto. De hecho, fijaos dónde está el conducto. Ahí lo veis bien, que está en cara al conducto. Se va a subir, obviamente. Mira que yo he pensado, oye, veo el conducto como muy cerca. ¿No será que nuestro... ¡Uy, mira a Freddy, tú! ¡Qué guapo! Freddy está de locos, la verdad, Freddy está bastante de locos. Creo que se acaba de subir. Creo que se acaba de subir. Un cojón, para mí. No quiero morir, la verdad, me encantaría pasarme el 8 número 2 también, 4 de la mañana. Vamos, besito. Venga, hasta luego. Le echamos aquí, va a seguir para la derecha. No se ve en el conducto, tío. Debería verse ahí. O sea, si animatrónico está ahí, eso sí que me está consumiendo batería, Venga, hasta luego. 5 de la mañana, chicos, aguantamos. Tenemos que escuchar el sonido de cómo se va. Vale. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ese sí que no me la esperaba, chicos. ¿En qué momento se coló ese animatrónico? ¿En qué momento? Mira, dice que me han hecho un escaneo facial. Bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si veis quejando vuestro tema, es un montonazo. Y que si queréis ver más FNAF Freddy's Fazbear Entertainment Storage, me lo pongáis en los comentarios y os daré un nuevo vídeo. Así que nos vemos, un besazo.